Muy bien, bueno, vamos a ir al pasaje. El título, no sé si recibiré comentarios del título o no. He puesto un refrán que creo que va con el tema de hoy. Creo que este es el refrán, por lo que entiendo en español, ¿no? Por la boca muere el pez, que significa básicamente cuidado con lo que dices, ¿no? Porque se entiende sin problema. Hemos estado en Romanos ya bastantes semanas. La semana pasada vimos el rol de la conciencia. ¿Os acordáis? Pablo estaba hablando de la diferencia entre judíos y griegos o gentiles. La gran diferencia era que los judíos recibieron la ley y los gentiles no. O sea, tenían muchísimo más acceso a Dios los judíos que los gentiles que no habían nacido con ese privilegio. Y Pablo dijo, sí, es un privilegio, pero los gentiles, como todos, tienen la conciencia. La conciencia nos dice de antemano lo que está bien y lo que está mal. O sea, Dios no ha dejado a nadie sin entendimiento del bien y del mal, es la idea. Y aunque uno no tenga el privilegio de conocer la Biblia y conocer el plan de Dios tan cercamente, todos tienen conciencia. Y por la conciencia de uno será juzgado. Dios juzgará según la conciencia, incluso dijo Pablo, según la motivación por hacer las cosas. Pasaje muy interesante la semana pasada. Bueno, continuamos. Hoy seguimos hablando básicamente de la diferencia entre judío y griego, judío y gentil. Bien, como dijimos, seguramente la iglesia en Roma sería una mezcla de judíos y gentiles, como solían ser las iglesias, como era correcto en las iglesias. No nos dice Pablo qué porcentaje era la congregación de judíos y gentiles, pero habla mucho del tema de la diferencia, ¿no? Y entendemos que sí, habían algunos judíos allí, desde luego, porque habla mucho hacia judíos o desde para la perspectiva judía. Así que vamos a empezar, vamos a orar y empezamos directamente en el versículo 17 hoy. Muy bien, nuestro Padre, damos gracias por traernos aquí, gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y pido que bendigas este tiempo ahora en tu palabra. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, pido que sea un tiempo de provecho para todos. Damos gracias por tu evangelio, ayúdanos a entenderlo mejor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, si tenéis las Biblias podéis venir a Romanos 2, versículo 17. Y nos dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, tú tienes el pasaporte judío, ¿no? Tú eres judío de identificación. Dices, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué está diciendo? Los judíos eran orgullosos. Lo eran mucho, lo vemos en la Biblia, ¿no? Todos al final son orgullosos. Algunas naciones más orgullosas de su nación que otras, bien, pero Pablo está hablando aquí a judíos que dice, son orgullosos, y son orgullosos por la ley, porque ellos son, y con motivo, algo de motivo, ¿no? Porque Dios había escogido al pueblo judío para darles la ley, para darles el plan de Dios, para ser nombrados su pueblo. Eran una nación especial, por eso. Dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La frase esta es muy curiosa. No está diciendo tú glorificas a Dios, es lo opuesto, ¿bien? Pablo está diciendo, tú piensas que por ser judío mereces gloria, es la idea. Tú te estás gloriando gracias a Dios, ¿no? Porque Dios es el que te hizo judío, Dios es el que te dio la ley, Dios es el que te dio todo esto, y tú quieres apropiarte de esa gloria que viene de Dios. Es un poco la idea, ¿no? O sea, Pablo les está echando la bronca en esto, está diciendo no está bien. Los judíos, a quien está hablando, y todo esto tiene un propósito, ¿bien? Todo esto, Pablo va haciendo su argumento y ya veremos el porqué de todo, ¿no? Pero está dirigiéndose a los judíos diciendo, oye, tenéis un problema, que sois orgullosos por ser judíos, sois orgullosos porque Dios escogió al pueblo judío para algo especial, y te glorías por algo que no debes gloriarte. Tú no hiciste nada para recibir todo esto, ¿no? Esto es todo por la gracia de Dios. Dices,
¿Conoces su voluntad? O sea, Pablo hablando otra vez a los judíos, ¿no? Eres judío, has recibido de Dios, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Cómo conocen? Bueno, tienen la Biblia, ¿no? Acuérdate, estamos en tiempos cuando hay una distinción muy grande. Los judíos tienen la Biblia, los mandamientos de Dios, y los gentiles, pues no. Bien, tienen la conciencia, que vale para mucho, pero no es lo mismo, desde luego. Conocen muy bien la voluntad de Dios los judíos. Muchísimo más alcance a lo que sería el plan de Dios general que los demás. Ahora, habían desde luego gentiles que escuchaban de Dios, y es muy fascinante ver en la Biblia, en muchos casos, ¿no? Gentiles que adoraban a Jehová también, y de una forma u otra habían oído y aprendido de Dios. Tienes al profeta Jonás, que se fue a una ciudad gentil y nos dice que se arrepintió la ciudad entera de Nínive, ¿no? Y hay otras ocasiones, a veces me pregunto, ¿de dónde vinieron los Reyes Magos? Bien, yo creo que los Reyes Magos, bueno, los llamamos así los Reyes Magos, que vinieron en el nacimiento de Jesús, yo creo que fueron producto de los esfuerzos de Daniel y de los amigos de Daniel. Bien, yo creo que venían o de Babilonia o de la zona, porque más o menos significa eso los magos, ¿no? Eran gente sabia, parecida a Daniel y sus amigos, y eran personas que habían seguido la tradición de Jehová, bien, seguían adorando a Jehová y entendían y estaban esperando el nacimiento del Mesías, esperando porque sabían en qué fecha iban a nacer, o sea, eran personas que conocían muy lejos de Israel, y habían muchos más, seguro que la Biblia no nos cuenta, ¿no? Pero los judíos tenían sinagogas en todas partes, tenían sacerdotes, tenían los escribas, tenían todo a mano para conocer la voluntad de Dios, tenían tantísimas ventajas, ¿no? Por encima del resto del mundo. Dices a los judíos, conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas. La palabra apruebas es interpretas, o sea, en las preguntas difíciles, porque la conciencia no vale para todo, la conciencia no te puede decir siempre lo que está bien y lo que está mal, según lo que dice Dios. Bien, la conciencia es una ayuda, es una dirección, pero no deja todo en blanco y negro como la Biblia. Hombre, muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Pero gracias a la ley, dice, los judíos sois capaces de discernir lo mejor, el camino perfecto, por tener la Biblia. Y confías, dice, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos pensaban que ellos eran la luz de todos. Es curioso, Jesús llamó a los fariseos, no creo que puse aquí el versículo, pero Jesús en Mateo habla de que los fariseos son guías ciegos, no guías de los ciegos, sino les llama guías ciegos, ¿no? Que es algo que no tiene sentido. Y yo creo que Pablo está jugando un poco con esa idea. Está diciendo, vosotros pensáis que sois guías de los ciegos, luz para los que están en tinieblas, vosotros sois lumbrera para el mundo. Que todo esto es muy conectado a la identidad de Israel. Recuerda, y aquí tengo un pasaje en Isaías, esto es lo que Dios esperaba de Israel. Bien, estas mismas palabras que usa Pablo es exactamente lo que tenía que ser. Dice, yo Jehová, en Isaías 42, yo Jehová te he llamado en justicia. Está hablando al pueblo de Israel. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, la nación de Israel, su función era ser luz. Bien, Dios les había escogido para ser lumbrera, para hablar y demostrar quién era Jehová a las demás naciones, para que abras los ojos de los ciegos, bien, justamente de lo que está hablando Pablo. O sea, eso es lo que tenían que ser los judíos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Para eso había escogido Dios a los judíos. Y los judíos, Pablo está diciendo aquí, confiáis que sois eso, que confiáis que sois luz y guía a los perdidos. Y piensa en los fariseos que tenían siempre esta actitud de superioridad, ¿no? Esta actitud de, es que yo soy una buena persona y por tanto puedo ayudar a los demás. Lamentablemente se ve a veces esto en iglesias también, ¿no? Se ve a
a cristianos que piensan, así es que yo soy un cristiano, yo llevo 20 años viniendo a la iglesia y soy tanto mejor que las personas alrededor. O incluso la persona que entre a la iglesia y es nueva y no sabe ni dónde están los libros de la Biblia y no se viste como los demás y tenemos muy fácilmente, y yo lo he visto 1.000.000 de veces, ¿no? en la iglesia, actitud similar a la que describe aquí Pablo. Pero bueno, dice los judíos, os pensáis instructores de los indoctos, o sea, pensáis que lo sabéis todo. A ver, deberían saber más que los demás porque tienen acceso a la ley, ¿no? Esto todo no es necesariamente malo. O sea, está describiendo Pablo lo que debería ser la verdad. Pero Pablo les dice, a ver, confiáis en todo esto. Maestros de niños, bien, sois como las demás naciones que son como niños y pensáis que les podéis instruir. Dice que tenéis en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, lo tenéis exactamente definida, entendéis exactamente lo que es la ciencia y la verdad. La idea de que, es que ya lo sabéis, sois unos sabelotodos, ¿no? Estáis confiados de eso, de que sabéis lo que es cierto, lo que es verdad, lo que es correcto. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Básicamente Pablo que dice, estás muy enfocado en enseñar a los demás, pero ¿qué de ti? Enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En los próximos versículos vamos a ver varios ejemplos así parecidos. Bien, Pablo básicamente va a decir, os pensáis tan buenos, os pensáis tan superiores a los demás. Y Pablo describía exactamente la actitud de los judíos. Bien, esto lo vemos muchas veces en la interacción de Jesús con los judíos. Se consideraban mejores, bien, eran orgullosos, se consideraban más cerca de Dios. Y esto todo tiene mucho sentido. Todos lo están siguiendo aquí a Pablo. Pensáis que estáis aquí para enseñar a los demás, pero ¿qué de vosotros? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Bueno, voy a seguir porque, como digo, hay varios ejemplos aquí. Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Esto está hablando de algo que no traduce mucho hoy en día, no es algo que existe hoy en día, ¿no? Pero está hablando de, básicamente, cuando un pueblo, por cualquier motivo, pero cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, ¿qué hacían? Muchas de las riquezas estaban en los templos, ¿bien? Y lo primero en ser despojado eran los templos. Sacrilegio era como cometer vandalismo, bueno, robar, vandalismo, hacer cosas así en los templos falsos. Dices, a ti no te importan los ídolos, pero tú eres parte de esto. Y los judíos lo habían hecho, todos lo hacían, no era simplemente en cuestiones de guerra, está hablando básicamente de eso. Ejemplo extremo, no es algo que hacían todos, ¿bien? Te está dando ejemplos algo extremos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y bueno, aquí en resumen, vuestro problema es que habláis mucho del pecado de los demás. Piensa en Jesús cuando habló del fariseo que oraba en el templo. Jesús dijo, había un fariseo y un publicano en el templo orando, ¿no? Fariseo, ay Dios, gracias porque soy fariseo, gracias porque soy tan bueno, gracias que no soy esa persona. Y le mira al publicano, que dice que roba, que es una persona pecadora, gracias, ¿no? Porque soy tan bueno yo. Lo que Pablo está diciendo, estáis demasiado enfocados en que vosotros sois superiores a los demás y vuestras propias vidas son un desastre, básicamente. Yo al principio pensaba, a ver, aquí es donde Pablo va a intentar demostrar a todos, convencer a todos de que son pecadores. Muchas veces es difícil cuando hablas con un inconverso llevarles al punto o hacer que entiendan que son un pecador, porque todos aquí somos somos aquí como los judíos que describe Pablo. Todos solemos pensar que somos mejores que los demás, mejores
moralmente mejores en muchos sentidos. Todos tenemos esa sensación. Dices, sí, pero en mi caso es verdad. Bueno, sabe que tú no eres el único que piensa así, ¿no? Todos vemos los fallos en los demás y todos pensamos que somos una buena persona. Y alguno dice, bueno, yo no soy perfecto, pero intento hacer, pero me considero más o menos buena persona. Bueno, no eres muy especial por pensar eso. Bien, todos pensamos eso. Todos somos muy buenos en hacer comparaciones favorables para con los demás. Y la cuestión no es esa. Seguro que puedes encontrar a alguien que haga algo peor que tú en algún sentido, ¿no? Todos podemos encontrar a gente que hagan algo peor que nosotros. Pero eso no es la forma que deberíamos estar pensando, ¿bien? Si quieres acercarte al Evangelio, si quieres entender lo que quiere decir Dios, vas a tener que cambiar tu forma de pensar. Vas a tener que empezar a mirar más a tu vida que a los demás. En Juan 6, creo que no creo que lo tenga apuntado aquí tampoco. En Juan 6, no 6, 8, creo que no me acuerdo. ¿Os acordáis de la historia donde a Jesús le traen una mujer adúltera? Que se supone que también había un hombre adúltero por ahí en algún sitio, pero trajeron a la mujer. Le trajeron a Jesús y dijeron, oye, la ley dice, esta ha cometido adulterio, debería morir, debería ser apedreada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres coger una piedra y apedrearla? Porque estaban intentando pillarle a Jesús, hacer que Jesús hiciera algo fuerte, porque técnicamente la ley decía tal. Ahora, lo hicieron porque mucha gente adulteraba. Al final, la ley decía una cosa, pero no se seguía la ley. No existirían judíos ya si se mataran a todos los adúlteros, es la idea. Todos lo hacían, pero querían pues usarle a esta mujer como juego ante Jesús. ¿Y qué dice Jesús? El que está sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Muchos piensan que lo que realmente está diciendo Jesús es el que no sea sin el mismo pecado. No está clarísimo en la traducción. Pero Jesús dice, Jesús no niega lo que ha hecho. O sea, se supone que no es que están haciendo una acusación falsa ni nada, pero Jesús dice, tú crees que tú tienes tú eres la persona indicada para estar culpándole a esta persona, tú eres también sin pecado. ¿Y qué dice? Todos bajaron la cabeza y se fueron. Lo que dijo Jesús les tocó en el corazón porque todos les mató en ese momento la conciencia. Y todos dijeron, que no puedo levantar la piedra porque es que soy igual de pecador que ella. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Bueno, porque así tenemos que aprender a pensar. Porque nosotros somos pecadores. Bien, yo, David, soy pecador. Yo cometo pecados constantemente, muchos más de lo que sería permitido por Dios. Sí, una forma de decir. Yo soy un pecador. Todos aquí deberíamos llegar a ese punto. Yo no voy a gastar tiempo intentar convenciendo a cada uno de su pecado. Más adelante llegaremos más a Romanos. Más adelante, pues Pablo hablará un poquito más y dice claramente, es que todos son pecadores. El que piensa que no, se está completamente engañando, está evadiendo la realidad completamente. Es que todos somos pecadores, todos somos rompedores de la ley. Ninguno, no hay bueno en el mundo, es lo que dice Pablo. Eso va muy, muy, muy en contra de cómo piensa el mundo hoy en día. El mundo está muy... la idea corriente del mundo es que todos son básicamente buenos. Si alguien es malo, es porque las circunstancias le han obligado a ser malo. Así piensa la gente, ¿no? Hay que excusar o dar explicación por el pecado, porque si no fuese por sus circunstancias no habría salido así. Y no debemos, no debemos decir que no hay nada de verdad en eso. Obviamente las circunstancias afectan el transcurso de la vida de uno. Bien, obviamente ese es el caso.
Pero la cuestión es un pecador, y tú eres un pecador, yo soy un pecador, todos somos pecadores. Podríamos haber nacido en las mejores de las circunstancias, como Adán y Eva, absolutamente perfectas circunstancias, y habríamos pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿bien? Porque así es nuestro corazón. Pablo no pasa tiempo intentando convencer, simplemente está dando un par de ejemplos, porque muchas veces, igual no siempre, pero muchas veces, cuando uno ve los pecados en los demás, su mente está jugando allí, porque muchas veces lo que ven los demás es de lo que más es culpable él. Tenemos una manera de apagar o calmar, tranquilizar nuestra conciencia, porque la conciencia te dice, has hecho esto, eso está mal, te pica. Y una forma de apagar, silenciar esa conciencia es ver esos mismos pecados en los demás. Y decir, es que esta persona también lo hace, o esta persona lo hace más que yo, o lo que sea. Muchas veces lo que más vemos en los demás es de lo que más somos culpables. Y simplemente a eso va Pablo. Obviamente no todos andan robando, no todos andan saqueando templos, no todos andan cometiendo adulterio, pero son ejemplos, ¿bien? Y como digo, muchas veces de lo que más juzgas a los demás, es de lo que más eres culpable tú. Pero una cosa en que pensar, desde luego, ¿bien? Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes pecados propios con que luchamos, y bueno, muchos de los mismos pecados, ¿no? Pero cada situación es diferente. Pero muy fácilmente las cosas que más veas en los demás son las cosas que más deberías trabajar en tu propia vida. Bien, no siempre, pero yo creo que es regla general bastante aplicable. Pero bueno, dice Pablo, tú que jactas de la ley, porque al principio decía, no, los judíos estáis tan orgullosos de la ley, tú que jactas de la ley, cometes infracción de la ley. ¿Y quién no? O sea, los judíos, como todos, rompían la ley. Y tú, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, tú eres culpable, más culpable aún porque tienes la ley. O sea, los demás andan ahí pecando, pero es que solo andan ahí con su conciencia. Y la conciencia no vale tanto como la ley. Pero tú tienes la ley y aún así estás pecando, es la idea, ¿no? Tú sabes, tú deberías... ¿Cuántas veces no dicen eso los padres? Oye, o sea, al niño, es que tú deberías saber mejor. Es que te hemos enseñado y a pesar de enseñarte estás pecando, estás haciendo el mal. Los demás igual es que no les han enseñado, pero tú sabes y a pesar de ello estás haciendo el mal, ¿no? Seguro que todos nos lo habrán dicho los padres en algún momento. Es que tienes la ley y con la misma ley estás deshonrando a Dios. Pues al principio decía la gente, los judíos se glorían, se estaban como gloriando por tener la ley, gloriando por las bendiciones de Dios, pues en realidad estáis deshonrando a Dios, porque sois el pueblo de Dios, sois los elegidos por Dios, sois pueblo privilegiado con acceso especial a la palabra de Dios, y aún y todo pecáis. Bien, lo mismo. Y esto debería tocarnos muy muy cerca a los que nos llamamos cristianos, ¿no? También, porque es una cosa que un inconverso en la calle esté pecando. Está mal, Dios va a juzgar, pero tú y yo, si eres un cristiano y llevas tiempo conociendo la Biblia, conociendo las bendiciones de Dios, conociendo más de la santidad de Dios, y andamos pecando aún, que me incluyo a mí, estamos deshonrando a Dios. O sea, eso son palabras mayores ya. No debería ser, nos debería dar vergüenza. Todos deberíamos estar avergonzados si estamos pecando, aún y todo sabiendo lo que sabemos, ¿no? No lo digo para acusar, que me incluyo aquí completamente en esto, pero Pablo aquí hablando a los judíos. Bien, a ver, vosotros estáis rompiendo la ley, conocéis más que nadie la ley, estáis rompiendo la ley, estáis siendo una vergüenza para Dios. Porque, como está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí Pablo está citando un versículo en Isaías 52, versículo 5, que muy curiosamente, Pablo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? En Isaías 52, 5, en el contexto, básicamente Isaías está diciendo que el nombre de Dios es blasfemado en Israel. ¿Por qué? Porque ha sido invadido. Y han venido las naciones de fuera, han entrado y están desecrando el pueblo, están blasfemando a Dios. ¿Por qué? Porque han entrado. Pero es peor aquí en lo que está diciendo Pablo. Porque Pablo no está hablando de que el nombre de Dios está siendo blasfemados por extranjeros. Es que está diciendo que vosotros mismos, los judíos, estáis blasfemando a Dios. Es diferente, ¿no? Está citando a Isaías, pero es en un grado mayor a lo que decía Isaías. Es que es vergonzoso, dice Pablo. Ahora, Pablo se incluía también como pecador. ¿Bien? Entonces, Pablo no está aquí desde arriba acusando, porque eso es exactamente lo que está diciendo de no hacer, ¿no? Justamente está diciendo a los judíos, no tenéis que estar en alto acusando a los demás. Pablo está diciendo esto con una actitud de humildad e incluyéndose. Pero dice, a ver, tú y yo estamos blasfemando a Dios cuando conocemos la ley, conocemos lo correcto y aún y todo seguimos pecando. ¿Bien? Es vergüenza. Dice, pues en verdad, la circuncisión, bueno, esto es sinónimo con ser judío, básicamente, ¿no? La circuncisión era el proceso médico que hacían los judíos. En tiempos antiguos, especialmente, hay mucha simbología aquí, ¿no? Pero era una cosa para proteger de enfermedades. Antes no se podía limpiar. La higiene no era como hoy en día y la circuncisión servía para proteger mucho de enfermedad. Tenía efectos prácticos la circuncisión. Han cambiado mucho los tiempos, evidentemente, ¿no? Pero no eran únicamente los judíos los que sabían de la circuncisión. Era una cosa conocida. ¿Bien? Ahora, cuando Dios le mandó a Abraham a circuncidarse y sus descendientes, ¿no? Se convirtió en una cosa muy conectada a la identidad judía. ¿Bien? Y se usa la circuncisión por eso muchas veces como otra forma de decir judío. ¿Bien? Pero era un símbolo externo de la identidad de un judío. Bueno, dice, en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, el ser judío aprovecha si guardas la ley. Es mejor ser judío que no judío, en un sentido, ¿bien? Suena algo racista en el contexto equivocado, ¿no? Pero Pablo está diciendo eso, o sea, aprovecha ser judío. No es o sea, deberíais estar agradecidos por ser judíos, pero dice, si guardas la ley, o sea, porque ¿cuál es la ventaja del judío? La ventaja del judío no es la circuncisión, la ventaja del judío es la ley. La ventaja que tenéis es que estáis cerca de la ley de Dios, tenéis por eso más oportunidad para obedecerla. En verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, puedes ser un judío, pero si no estás guardando la ley, eres como cualquier incircunciso, está diciendo, ¿no? O sea, si tú como judío no te comportas conforme a la ley de los judíos, de nada te sirve ser judío. ¿Bien? ¿Entienden lo que está diciendo? El valor que hay en la identidad judía, en los tiempos de Pablo y todo esto, ¿no? Es que tenéis acceso a la Biblia. Punto y se acabó. O sea, eso es la ventaja. Nada más. No importan las demás cosas. No hay más valor intrínseco en un judío que en un gentil. Lo bueno, el privilegio del judío es la ley, ¿no? Es la Biblia, es conocer la voluntad de Dios. Y si eres un transgresor de la ley, pues no eres nada diferente a los incircuncisos. Bien. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, si un no judío guarda la ley de los judíos, esto hablamos antes, ¿no? Que algunos, o sea, existe la posibilidad teórica de que hayan gentiles que guarden la ley. Ahora, Pablo después dice que nadie no guarda la ley, ¿bien? Pero aquí estamos hablando un poco de forma teórica. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, aunque no nació judío, aunque es gentil, griego, romano, lo que fuera, bien, o sea, eso cuenta como circuncisión. O sea, lo único que importa, otra vez, es la ley. Si un inconverso o un gentil es capaz de obedecer la ley, cuéntale como judío. O sea, ya está haciendo lo único que vale, lo único que importa, ¿no? Básicamente, Pablo está diciendo, olvídate del orgullo por ser judío. Yo creo que toca esto temas de racismo intrínseco que tenemos todos. Todos tenemos problemas con racismo, dependiendo del contexto que toque, todos vamos a ser racistas. Bien, los judíos eran racistas y todos los demás también. No importa nada de cuanto a tu cultura y lo demás que es de judío, lo único que importa es tu obediencia a la ley. ¿Es ventaja ser judío? Sí. ¿Por qué? Porque tienes la ley más a mano. Y punto, y se acabó. Dice, el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley. Bien, otra vez es teórico, porque nadie guarda la ley, pero seguimos el hilo de Pablo, ¿no? El que es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Se entiende, no? El gentil que obedece es mejor que el judío que desobedece. ¿Por qué? Porque lo único importante es guardar la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, o sea, no es judío el que es circuncidado, que es la marca de los judíos, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Bien? ¿Y qué es eso en el interior? El que obedece la ley. Y la circuncisión es la del corazón, o sea, tienes el corazón circuncidado, en espíritu, no con letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay mucho aquí para desempaquetar, pero Pablo está diciendo, ¿no? El gentil que guarda la ley es el único judío que vale. Eso es lo único que vale de la idea de ser judío. Pablo está desmantelando o deconstruyendo lo que significa ser judío y lo que significa ser gentil. Bien, son temas, yo sé que hoy en día, en el 2023, no hablamos de estas cosas, no importa, no sé si hay ninguno aquí con alguna herencia judía o algo así, ¿no? Pero no es un tema que nos importe a nosotros aquí. Todo esto es relevante porque tiene como centro la ley, las normas de Dios. La ley significa lo que es correcto, lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Y Pablo está diciendo, no importa dónde naciste, no importa si eres parte de los judíos o de los gentiles, no importa lo que tengas exteriormente en tu cuerpo, símbolo de judío o no. Lo que importa es únicamente tu obediencia a la ley. ¿Vale? Si hubiese un gentil capaz de obedecer la ley, sería como circuncisión del corazón, ¿bien? Sería como marca de pureza. Como digo, hay mucha simbología en la circuncisión y no vamos a entrar mucho más a lo que significa o lo que espiritualmente representa y eso, pero está hablando de limpieza, de pureza, está hablando de algo pues correcto. La circuncisión es del corazón, en espíritu, y no de la letra de la ley, no simplemente siguiendo al pie de la letra todo como a veces hacían los fariseos, haciendo cosas raras con la letra de la ley, manipulando la ley para poder hacer lo que les apetecía. Si os acordáis, Jesús hablaba de fariseos que decían, bueno, la Biblia dice no honres a tus padres, la Biblia dice honra a tus padres, ¿no? Pero gente cogía de la ley y decía, pero si yo puedo convertir esto, o sea, lo que necesitan mis padres, imagínate que deberías darle ayuda a tus padres, dinero o lo que fuera. Tiempos muy diferentes antiguamente, ¿no? Pero la gente tenía que cuidar de sus padres. Pero esa ayuda que deberían tener tus padres, dices, no, se lo voy a dar a Dios. Voy a decir, es para Dios. Y así no se lo doy a mis padres. Después, ¿qué hacían?
lo usaban para otra cosa, lo llamaban para Dios, y era una forma absurda, pero conforme a la letra de la ley, para decir, no, es que yo estoy haciendo todo bien y se quedan con el dinero al final. ¿Vale? Eso es lo que hacían, eso es seguir, eso es lo que quiere decir Pablo con el pie de no seguir en letra la ley. Seguir en espíritu, seguir lo que quiere decir la ley. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí volvemos a la idea en el versículo 17, al principio. ¿Os acordáis? En el 17, tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, tú te glorificas a ti mismo por lo que Dios hizo. Pues aquí Pablo está diciendo, el que es interiormente circunciso, el que es judío de verdad porque sigue la ley, él recibe alabanza que no viene de hombres, sino que viene de Dios. Muchos estaban muy preocupados porque los demás les vieran como buenas personas. Los fariseos especialmente, ¿no? Los fariseos se ponían a orar en un cruce de carreteras para que todos les pudieran ver lo espirituales que eran. Lo más importante era que la gente les viera y les respetara y les honrara por su espiritualidad. Pablo dice, el que sigue la ley, y si uno fuera capaz de obedecer la ley y vivir correctamente, recibiría alabanza ni siquiera de hombres, sino de Dios mismo. Dios le alabaría. Dios le daría gloria. ¿Bien? Como digo, en vez de gloriarte por el mero hecho de ser judío, Dios te honraría si le obedecieras la ley. Es la idea. Sí, ese es el último versículo que vamos a leer aquí en Romanos. La idea entonces termina, bien, siendo eso. Lo único que importa es la obediencia. Es el cumplir la ley perfectamente, al 100%. No está hablando Pablo de cumplir lo mejor que puedas. Está diciendo cumplir toda la ley en espíritu, absolutamente ser perfectos. Vuelvo al versículo en Isaías que leímos antes, ¿bien? De lo que es el propósito de los judíos. Pues porque recordad, esto viene mucho antes de Pablo. Esto dijo Dios, también se lo dijo a Abraham, que escogía a la nación de Israel para ser de bendición a las demás naciones. O sea, para traer el bien de Dios a la humanidad. Otra vez, dice Isaías, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, te pondré por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos. Eso es lo que debían de haber estado haciendo los judíos. Era su propósito. No lo estaban haciendo, para nada. ¿Bien? De hecho, como dice Pablo, eran una vergüenza para el nombre de Dios. Estaban actuando mal, vergonzosamente, porque no cumplían la ley. Hacían mal todo. No estaban abriendo los ojos de los ciegos. Ellos eran ciegos, eran guías ciegos, ¿no? Eran gente que ni siquiera cumplía la ley por su propia cuenta. Y Pablo les echa mucho la bronca, pero cuando lo leemos nosotros ahora en el siglo XXIII, que no somos judíos, no nos importa mucho la distinción entre judío y gentil, pues no es aplicable para nosotros. Pero los que somos aquí creyentes, los que somos parte de una iglesia, existimos con el mismo propósito con el cual existían los judíos. O sea, Dios dijo a los judíos, yo os he cogido para ser luz de las naciones. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Tú eres como una luz que no se esconde bajo la luz, sino que se alumbra a los demás. ¿Bien? Jesús usaba estas mismas ideas para sus seguidores, para lo que es la iglesia. La iglesia Bautista Bíblica del Puerto, existe con una función frente al mundo. Existimos para la gloria de Dios, por supuesto, ¿no? Pero existimos aquí, físicamente, humanamente, para hacer luz, para alumbrar, para ser luz a la nación alrededor, para abrir los ojos de los ciegos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. En vez de eso, ¿qué hacemos? Estamos andando en pecado. Bien, en vez de cumplir lo que es nuestra función,
Seguimos tropezando diariamente con los mismos pecados tontos, ¿verdad? Así, por lo menos es así en mi caso. Seguimos casi como que ni avanzando lentísimamente, haciéndolo mal. Estos versículos a mí me tocaron mucho. Simplemente por eso, porque, a ver, Pablo está echando la bronca a la iglesia de Roma. Es muy fácil disfrutar de la bronca